Sin duda, este es un tema que da muchísimo de qué hablar, Alan. Ahora cambiaremos de tema. Vamos a hablar sobre un tema que la verdad a mí me parece muy interesante. Durante los últimos años, la delincuencia en todo el país ha venido de una manera ascendiente. Para ello se han venido promoviendo los 4 retos sociales. Y sí, se preguntarán, ¿qué son los retos sociales? Los retos sociales son retos que actualmente se han venido fomentando en nuestro país para poder tener una mejor sociedad en el futuro. Bueno, bien, ¿y qué son estos retos sociales? ¿Cuáles son? Son 4. El primero es el narcotráfico, también conocido como el comercio de sustancias de manera ilegal. La corrupción, manejo indebido de un mandato, entre otras cosas que ahorita profundizaremos. El crimen organizado, actividad delictiva de un grupo. Y la violencia, uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Mucho ojo, gente, porque esta violencia no solo puede ser física, puede ser verbal o psicológica. Ahorita en unos momentos entraremos más en detalle. Estos son los 4 retos sociales. Hace unos días yo y el equipo de este podcast nos dimos a la tarea de contactar al psicólogo ex narcotraficante de los Guerreros Zetas, Alan Ronaldo, alias el Cochiloco, para realizarle una entrevista. Muy Acompáñenme buenas todos a tardes a verla. todos nuestros amigos que nos acompañan hoy en Podcast Azteca. Mi nombre es Miguel Ángel Méndez López, reportando directamente desde Mazatlán. Y esta noche estamos con el ex narcotraficante de los Guerreros Z, Alan Ronaldo, alias el Cochiloco, sobre los retos sociales de la actualidad. Hola, ¿qué tal, Miguel? Me da mucho gusto estar aquí. Es un placer estar contigo el día de hoy, Alan. Cuéntanos un poco de tu testimonio de cómo pasaste de ser un narcotraficante a tener una vida tan recta y admirable. Sí, mira, fue muy loco, la verdad. Morrillo estuve en una mente muy diferente. Mi padre era el dueño de la plaza de Rosario, Mazatlán. Entonces, en una disputa por la plaza murió cuando yo tenía 20 años de edad. En ese entonces yo tuve que tomar el mando como hijo único. Pasaron bastantes cosas, la verdad. Durante esos años me casé, tuve mis hijos y estuve en el bote. Durante mi estancia en la cárcel conocí a un hombre que fue para mí como un enviado de Dios, el que me contó varias cosas y vivencias que él también había pasado, pero él las había superado de manera muy madura. Y en ese entonces recapacité. Bueno, salí de la cárcel por buena conducta a mis 56 años de edad. Y ahora soy un psicólogo recibido de la universidad. Es un admirable testimonio el que usted nos acaba de proporcionar. Sabemos que los 4 retos sociales de la actualidad son la corrupción, el narcotráfico, crimen organizado y la violencia. Licenciado, el día de hoy hablaremos primero de la corrupción. ¿Cuál es la importancia de combatir la corrupción? Ah, es muy importante combatir la corrupción en nuestro país. La corrupción es el gran cáncer que corroe la capacidad del Estado mexicano para crear mejores condiciones de vida para todos. No es un crimen sin víctimas. Cada acto corrupto, además de crear beneficios ilegítimos para alguien, crea costos y perjuicios para todos. Son diversas las variables que influyen en el estancado desarrollo económico de nuestro país. La corrupción es una de ellas, y es que este fenómeno a gran escala tiene la capacidad de encarecer los procesos, el costo de las obras, pues permite la existencia de jugadores o agentes que probablemente no cumplen con las reglas o con los requisitos para operar, pero que igual pueden hacerlo gracias a ella. Así observamos casos en los que, por ejemplo, se otorgan permisos de construcción de inmuebles o carreteras en sitios en donde se corre un grave riesgo, o que los costos de alguna obra se duplican casi de manera injustificada, lo que incluso puede cobrar vidas y conllevar a
afectaciones a los contribuyentes, al erario y a la economía del país en general. Por esa y otras razones, es importante trabajar en fortalecer al Estado de Derecho, la única vía factible para combatir la corrupción, un problema cuyas raíces no se encuentran ni en cuestiones culturales ni genéticas, sino en el cumplimiento efectivo de la ley. Es una información muy precisa y detallada la que usted nos acaba de proporcionar. Yo recuerdo un ejemplo de la corrupción en nuestro país, de la que muchas personas ya no se acordarán. Hablo del fraude de la CONASUPO. Si eres lo suficientemente viejo, recordarás que en México había tiendas paraestatales, llamadas CONASUPO, hechas para vender productos subsidiados de la canasta básica. Durante el sexenio de Carlos Salinas, su hermano Raúl era el director de las tiendas CONASUPO. Mientras fue el director, Raúl Salinas hizo millonarias y turbias compras en nombre de México, de semilla de maíz, frijol, arroz y leche con posibles residuos radioactivos del extranjero, quebrando la industria campesina nacional. En ese periodo, Raúl Salinas adquirió 49 domicilios y fue acusado de enriquecimiento ilícito. Estuvo en prisión acusado de homicidio. Sin embargo, se consideró que no había pruebas suficientes y después de 19 años de juicio, Salinas fue declarado inocente en 2013. Le fueron devueltas las propiedades y las cuentas embargadas durante la investigación, una cifra aproximada de 1 millón de pesos mexicanos. Pasando a otro tema, en las últimas 4 décadas ha venido de una manera ascendiente el tema del narcotráfico y el crimen organizado. ¿Usted nos podría proporcionar a mí y a todos nuestros televidentes qué es y cómo lo podemos combatir desde la perspectiva de un ex narcotraficante? El narcotráfico. El narcotráfico coloquialmente tráfico de drogas, es el comercio de drogas ilegales, adictivas o no, principalmente la cocaína. La base económica principal de este fenómeno es esta sustancia, ya que como compraventa financia la mayor parte de un fenómeno que engloba la fabricación, distribución, venta, control de mercados y reciclaje de muchos estupefacientes, adictivos o no. También el tráfico de armas tiene una gran participación en el comercio de la trata de personas y en el tráfico de órganos. La mayoría de las legislaciones internacionales prohíbe o limitan el narcotráfico. Desde el inicio de su gestión, Felipe Calderón señaló que la demanda principal de las familias mexicanas era la seguridad, por lo que recomendaría a los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, la Marina, la SCP y la PGR la mayor responsabilidad en el combate contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. A partir de entonces, el propósito de la política de seguridad se basó en actuar frontalmente contra la delincuencia y en función de las dependencias a las que el presidente Calderón encargó ese mandato. La política se consideró como un compromiso de seguridad nacional y no solo de seguridad pública. Entonces, dicha política colocó como un objetivo la seguridad de las familias y así bien cumplía el mismo papel en la Ley de Seguridad Nacional. Nunca se estableció una estrategia clara para alcanzar lo planteado. Es decir, no existe una política pública concreta que coordine los esfuerzos gubernamentales e intergubernamentales. Por esta razón, así se ha recurrido a la normatividad, los planes y programas correspondientes a la acción gubernamental para impedir cuál es la política del gobierno federal en su batalla contra el crimen organizado. Así es como en función de la normatividad aplicable. Y el combate al crimen organizado es como un asunto de seguridad pública o de seguridad nacional, cuestionando la relación entre estos ámbitos. En segundo lugar,
se analizan los planes que estructuran las políticas de seguridad nacional y de seguridad pública, el Plan Nacional de Desarrollo y los planes territoriales correspondientes. Finalmente, en tercer lugar, se expone y analiza la estrategia derivada del segundo punto. Es una información muy precisa la que usted nos acaba de dar. Yo realmente creo que es un tema muy preocupante en México, ya que esto causa un gran miedo en la población. Yo llegué a escuchar de diversas fuentes hace algunos años que usted tuvo un altercado con la familia michoacana. ¿Me podría contar algo al respecto sobre ese tema? Mira, durante mis primeros años dirigiendo la plaza de Rosario en Mazatlán, pues tuve algunos altercados contra esa familia. Pasaba que ese cártel, como veía que éramos una plaza fácil de robar, pues fueron a atacar y durante esa como unos 2 meses hubieron muchísimos heridos y muchísimos muertos. La verdad no es algo que merezco mucho, pero bueno, logramos en ese entonces que la plaza y quedárnosla. Sin duda, como usted dice, es algo de lo que uno no se puede enorgullecer, pero a veces estos altercados son necesarios. Y yo realmente lamento la pérdida de todos los hombres que usted tuvo en esa batalla. Escuché llegar que las cifras de heridos fueron alrededor de 100 y los muertos más de 200. Sin duda alguna, yo considero que el narcotráfico y el crimen organizado son un gran problema en México. Las calles son demasiado inseguras, pero creo que hay otro reto social igual de importante y que es más común de lo que pensamos. Realmente a veces podemos hacer hasta caso omiso y se puede presentar hasta en nuestros hogares. Pero yo considero que es muy importante identificarla y combatirla tan pronto sea detectada. Cuéntenos sobre la violencia, Alan. ¿Qué es y cómo podemos combatirla? Es un comportamiento que está muy difundido en la sociedad. Su impacto se observa no solo en situaciones de conflicto, sino en la resolución de problemas, en ocasiones muy simples de la vida cotidiana y afecta a cualquiera sin distinción de sexo, edad o raza. Los organismos internacionales tienen las alarmas debido al incremento del fenómeno. De acuerdo con la Organización de la Salud, cada año más de 1.4 millones de personas pierden la vida debido a la violencia. Uh, Actualmente en todo el mundo se han implementado campañas para evitar la violencia hacia las mujeres. Las agresiones hacia el género fenómeno no, hacia el género femenino no solo se traducen en la violencia física, también en la violencia psicológica, patrimonial, económica y hasta sexual. Son modalidades que pocas veces se abordan. Una de las grandes fantasmas al momento de luchar contra la violencia es el apego afectivo. Este hace que muchas veces se justifiquen los comportamientos agresivos y simplemente que se genere una dependencia afectiva en la que se normaliza cierto grado de violencia física o psicológica. Entonces, ¿cómo podemos evitarla? Bueno, algunos aspectos a tener en cuenta para generar una conciencia sobre la prevención son informar sobre el tema. Hay que dar por sentado qué conocimiento sobre el tema, que conocemos sobre un tema. La mayoría de las personas desconocemos los efectos cruciales de la violencia. Al estudiar y conocer los efectos que generan violencia, podemos identificar patrones para prevenir las situaciones de riesgo. La segunda, generar y fomentar un ámbito de respeto. Tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten. La tercera, la violencia no se debe aceptar bajo ninguna circunstancia. Los pellizcos, los talones del brazo o el golpecito no son acciones que deben evitarse siempre.
Digo, son acciones que deben evitarse siempre. Está comprobado que una vez que aceptas esta situación, comienza un proceso de normalización de la situación. Una vez que aceptas esta situación, es decir, piensas que no fue tan malo o te acostumbras a las agresiones. La cuarta, siempre expresa tu postura a la violencia. La violencia psicológica puede estar camuflajeada bajo distintas formas y es más frecuente de lo que se cree. Ah, si pensamos diferente, es importante expresarse con firmeza, respeto y claridad. Pues bien, yo creo que esto es una información muy valiosa para todos nuestros televidentes, las personas que nos siguen, que estén bien informadas acerca de este tema. No dejen pasar los casos de violencia, ya sea que quieran mucho a su pareja. Realmente hay que acudir con las autoridades correspondientes para que si se amerita, se haga una sanción correspondiente. Si no se hace esto, muchas veces puede llegar a ocurrir grandes tragedias, y eso es lo que no queremos que les pase. Alan, sin más que decir, yo te doy las gracias por haber asistido a este programa. Fue un placer estar contigo. El placer es mío, Miguel. Espero volver a estar una vez más en este podcast. Bueno, saludos. Saludos, Alan. Espero que la próxima vez que nos podamos reunir sea de manera presencial en el estudio y que podamos charlar más sobre distintos temas. Hasta la Esta próxima. fue la entrevista que hicimos hace unos días con el ex narcotraficante de los Guerreros Zetas. Muy buena la verdad. Me ha hecho reflexionar mucho esta entrevista. Es preocupante todo esto. Las calles se han vuelto muy inseguras. Realmente es algo alarmante. Se debería de hablar más sobre este tipo de cosas para hacer un llamado al gobierno, que cumplan bien con su papel y que la autoridad castigue como es debido a los agresores y delincuentes. Me gustaría mostrar unas estadísticas que he encontrado sobre estos temas en nuestro país. Hablando de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, el caso de los Guerreros Zetas y Humberto Moreira es un ejemplo muy escandaloso y claro de ello. Resulta que los Guerreros Zetas revelaron la entrega de grandes sumas de dinero a Humberto Moreira durante el tiempo que estuvo al frente del gobierno de Coahuila, un total de 4 millones de dólares. Fue el precio que los Guerreros Z pagaron a Moreira por tener el control total de la entidad. Este pago permitió al cártel controlar la policía municipal, estatal y federal, y a muchos funcionarios de la Procuraduría General de la República, PGR. 4 millones de dólares costó al cártel de los Guerreros Zetas poder operar de la mano de los jefes de la policía de los 3 niveles, procuradores estatales y al interior de los centros penitenciarios, lo que permitió extender su red de corrupción al interior del aparato gubernamental. A pesar de que en numerosas ocasiones el exgobernador Humberto Moreira ha negado tener nexos con los Guerreros Z, en una reciente declaración el expresidente Felipe Calderón mencionó que se escandalizó por la entrada de la Marina a territorio coahuilense. Sí, de hecho, en el estudio presentado por la Universidad de Texas, salieron a la luz las desapariciones y asesinatos masivos ocurridos en 2011. Uno de los más sonados fue el de Piedras Negras. Asimismo, se resalta la crueldad por la que las víctimas eran despojadas de su propia humanidad. Los Guerreros Z secuestran, asesinan, torturan y desaparecen a todo aquel que consideran una amenaza para sus operaciones criminales, poniendo en peligro la propia seguridad e integridad de todos los mexicanos. Y si hablamos de violencia, la violencia de género ha sido un gran cáncer en nuestro país. Es una gran mancha, ya que de acuerdo a lo que averiguamos en La Verdad Noticias, la Organización Mundial de la Salud reveló que un aproximado de 1 de cada 3 mujeres sufren violencia de género en México. Asimismo, se dice que el 66.1% de mujeres mayores de 18 años ha experimentado al menos un tipo de esta violencia, desde acoso, violación, agresiones verbales, físicas o psicológicas, hasta el feminicidio. El país se ha visto sumido en una ola de violencia contra la mujer,
sin que las autoridades presenten soluciones eficaces para acabar con este tipo de delitos. La violencia de género en México es uno de los delitos más frecuentes, los cuales incluyen abuso o agresiones físicas, sexuales y emocionales contra la mujer, usualmente con indicios de opresión, tanto ciudadanos como de las propias autoridades, siendo uno de los casos recientes más horrorosos el de la feminicidio de Atizapán. Por otro lado, el feminicidio es un acto de violencia extrema en contra de las mujeres por el simple hecho de serlo, siendo este tipo de ataques más violentos de la categoría de violencia de género, donde se presentan casos dolorosos de hombres contra mujeres. Estos son ese tipo de temas de los cuales debemos de ser muy reflexivos y tener una muy buena conciencia. Bueno, hasta aquí llegamos en esta ocasión en su podcast preferido, Podcast Azteca, esperando a que nos sigan en nuestras redes sociales, amigos. Ya casi llegamos a los 3 millones de suscriptores en YouTube. Sin más ni menos me despido. Yo soy Miguel Ángel Méndez López, junto con mi compañero Alan. Esperamos que tengan un buen día o noche. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.